Un segundo, por favor. Bueno, vamos a avanzar con la clase. Cualquier cosa, si hay algún problema que no se ve o eso, por favor me comenta. Les decía, vamos a empezar con, vamos a tratar el tema del proceso de acumulación de costos en la unidad 7 del programa. Básicamente, cuando veamos los temas, vamos a ver que estamos tratando de ver qué pasa con la localización de los factores directos y los factores indirectos en las unidades de costeo, ¿sí? La bibliografía, como les comentaba, era el libro Costeo basado en actividades, un enfoque desde la aplicabilidad de empresas argentinas, de Marcelo Podmogini, que hay un pequeño escaneo, de algunos capítulos en la bibliografía, y ABC versus métodos tradicionales, que es un trabajo muy interesante. Bueno, el proceso de acumulación de los costos, como dice Carlos Mayo en su libro, dice, se trata de un proceso que describe el modo en el cual se acumulan los costos. En definitiva, no vamos a hacer otra cosa de tratar de describir, tratar de ver, de observar cómo se acumulan los costos en, digamos, aplicando distintas técnicas, ¿sí? Carlos Mayo plantea la existencia de 4 etapas y 5 operaciones en este proceso de construcción de los costos. Las 4 etapas son la clasificación, la localización, la imputación y la periodificación. Van a ver que por ahí tiene nombres que sí, ¿esto de qué se trata? En realidad no lo vi nunca. Y vamos a ver ahora que efectivamente esto es lo que vemos y lo que hacemos habitualmente. Fíjense que las etapas tenemos, la clasificación tiene una sola operación que se llama afectación. En la localización encontramos 2 etapas que son la distribución y la liquidación. En la etapa de imputación vamos a tener una operación que se llama la imputación, del mismo modo que se denomina la etapa, y la periodificación es la tasación periódica de los ingresos, que en definitiva no es ni más ni menos que la confección de un estado de resultados, ¿sí? Vamos a ver, como yo les decía, van a ver que todo lo que se describe, digamos, como proceso de acumulación de costos en las cuales tenemos estas etapas y estas, vamos a ver claramente cómo funcionan. Fíjense que lo que planteábamos recién, perdón, nosotros decíamos que teníamos estas etapas y estas operaciones, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo estas etapas y operaciones aparecen dentro del proceso de acumulación de costos que es conocido por ustedes porque lo hemos venido trabajando desde el inicio de la cursada, ¿sí? Nosotros tenemos, como decíamos recién, tenemos estas 4 etapas. En la primera etapa, que es la clasificación, vamos a encontrar la existencia de 2 tipos de costos, costos directos y costos indirectos, ¿sí? En la segunda etapa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar, va a haber, digamos, lo que vamos a hacer es una localización en centros de costos productivos y centros de costos de servicio. Esto lo vieron ustedes cuando hicieron análisis perdón, de carga fabril. Fíjense que acá tenemos las 2 operaciones, que son la afectación. Ustedes van a ver ahí que tenemos el número 1, que es la afectación, y tenemos que se produce de los costos directos en los centros de costos productivos y de los costos directos, algunos costos directos en los centros de costos de servicio. Y por otro lado, estos costos indirectos, a través de la operación de distribución, lo vamos a distribuir tanto en los centros de costos productivos como en los centros de costos de servicio. Aparece dentro de dentro del mismo proceso de liquidación, perdón, de localización, aparece la tercera operación, que es la liquidación. La liquidación es cuando nosotros, ustedes recuerdan que a través de la distribución primaria y secundaria, lo que hacían era asignar los costos de los departamentos de servicios, perdón, a través de la secundaria, los costos de servicios a los departamentos productivos. La cuarta operación, que es la imputación, hay 2 posibles imputaciones de los costos que surgen de los departamentos productivos. La primera de ellas es la imputación a la unidad de producto, a la unidad de obra, es que cuando nosotros establecemos cuál es el costo de producción de un producto o de cualquier unidad de obra, y por otro lado tenemos la posible imputación a lo que se llama, a lo que Carlos Mayo se denomina
función periódica, que no es ni más ni menos que el reconocimiento de un resultado negativo como consecuencia de que estamos en presencia de alguna ineficiencia, de, por ejemplo, de la capacidad ociosa, etcétera, con lo cual lo vamos a reconocer como un resultado negativo. Por último, la tasación periódica de los ingresos, lo que representa es la parte de costos y gastos atribuibles en un estado de resultado. ¿Por qué? Fíjense que nosotros acá a esta asignación de costos asignables al ingreso del periodo llega tanto el costo de los productos, obviamente que hubieran sido vendidos, y por último, los resultados negativos de todas las operaciones que tuvieron alguna ineficiencia. Aparece entonces, como decíamos... Miguel, disculpa la molestia que interrumpa, buen día. Sí, buen hay día. una chica que mandó a un grupo que estaba pidiendo aceptación acá para poder entrar a la clase. Ah, lo que pasa es que no la veo. Claro, claro, por eso te interrumpí, No la disculpa. veo. Bien, ok. A ver. Bien, voy a volver a presentar. Bien, decíamos entonces que tenemos los dos aspectos que van a aparecer, son los factores de asignación directa y los factores de asignación indirecta. Y yo siempre pregunto, ¿cuál es ¿existe algún principio de la teoría general del costo que reconoce esta direccionalidad de los factores? A ver si alguno desde el anonimato, porque no veo ni quién es, nada, no alcanzo a ver ni quién está en la pantalla, desde el anonimato me pueden decir cualquier cosa, lo que quieran. ¿Existe algún principio en la teoría general del costo que reconoce esta cuestión de la direccionalidad de los costos, digamos, los factores de asignación directa y los factores de asignación indirecta? Vamos, sé que es lunes, son las 10 de la mañana, pero ya es hora de estar despierto, chicos, vamos. ¿Las relaciones objetivas entre los factores productivos y las acciones? Correcto. Ahí, digamos, se reconoce estos factores de asignación directa. Y existe otro que habla de los factores de asignación indirecta. A ver, si ustedes recuerdan, el principio número 8 habla de las relaciones objetivas, como decía recién su compañera, que es la que, digamos, establece la existencia de una relación causa-efecto entre el factor y las acciones que componen el proceso productivo. Y por otro lado, existe otro principio, ¿se acuerdan cuál es? El anterior sería, o sea, la naturaleza del proceso productivo y las relaciones. Correcto, el anterior, que estoy mostrando ahora en la pantalla, que es el que habla de la naturaleza del proceso productivo y las relaciones funcionales. ¿Sí? Fíjense que básicamente lo que plantea este principio es la existencia de costos indirectos. ¿Por qué? Porque no hay una relación causa-efecto entre el factor y la acción que consume esos factores. ¿Sí? Entonces, claramente ¿por qué lo traigo a colación? Porque yo siempre sostengo que toda la materia está atravesada en forma horizontal por los principios de la teoría general del costo y justamente fíjense que en cada tema que vamos abordando siguen apareciendo vinculaciones entre los principios de la teoría general del costo y los distintos conceptos que vamos manejando dentro de la materia. ¿Sí? Ahora bien, con los factores directos, básicamente no hay problema. Fíjense lo que hicimos en el gráfico anterior. Hicimos los costos directos, ¿qué hacemos? Los asignamos a los costos, a los centros de costo productivo y los asignamos a la unidad de obra. O los asignamos a la unidad de obra, perdón. Son las dos opciones que tenemos que hacemos con los directos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una forma de identificar, ¿por qué? Porque hay una relación causa-efecto, lo dice claramente el principio que acabamos de ver. El problema que tenemos es con los factores de asignación indirecta.
¿Por qué? Los factores de asignación indirecta son absolutamente heterogéneos. Y esta heterogeneidad hace que nosotros tengamos que asignarlo, tengamos que utilizar unidades intermedias en el proceso de acumulación de costos. Y existen dos alternativas. La asignación a áreas funcionales, como unidades de costeo intermedia, o la asignación a las actividades como unidades de costeo intermedia. Lo que ustedes vieron hasta ahora, que era cómo se trataba la carga fabril, básicamente estaba vinculado con este primer punto, que es las áreas funcionales como unidades de costeo intermedio. ¿Sí? Yo voy a hacer una revisión, un repaso por eso. ¿Sí? Cuando me toca dar carga fabril, utilizo un cuadro de similares características que esto, en el cual planteo cómo es todo el proceso en el cual nos vemos imbuidos cuando trabajamos con el tema de carga fabril. Básicamente, yo tengo un sistema de registro, un sistema de información basado en el registro de operaciones, que es la contabilidad financiera. ¿Sí? Pero yo lo que quiero que quede bien claro es la existencia de tres momentos que son sumamente importantes, que yo acá tengo definidos como momento 1, momento 2 y momento 3. El momento 1 es, voy a parar un segundo acá y les voy a preguntar. Voy a volver atrás. Cuando nosotros estamos trabajando con áreas funcionales, con unidades de costeo intermedia, ustedes cuando arrancan un caso práctico, ¿de dónde arrancan? Cuando estamos hablando de asignación de unidades de costeo intermedia, lo que estamos planteando es la asignación de los costos indirectos de fabricación, cómo llegan esos costos indirectos de fabricación al producto o a la unidad de obra. ¿De acuerdo? ¿Cómo arrancan los casos? ¿Cómo imaginan ustedes que arranca toda esa cuestión que en definitiva es el proceso presupuestario para determinar las cuotas predeterminadas de carga fabril? Esto en un pizarrón me resultaría mucho más fácil explicarlo. Lo que pasa es que sin pizarrón es muy difícil. ¿Cómo se imaginan ustedes que arranque esa situación? Y primero tenés que tener bien definido qué departamentos son los de servicio y cuáles son los departamentos que efectivamente son productivos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Les tenés que asignar bases de distribución a cada uno. Bien, ¿qué más? Y hacer la distribución primaria a cada uno de los departamentos, a todos primero. Bien, ¿de dónde saco los datos que voy a distribuir? No me digan del práctico, porque claramente el práctico es una simplificación de la realidad, ¿sí? En el práctico le damos un montón de datos que ustedes hacen, con los que ustedes hacen eso, digamos, primero arman los departamentos. ¿De dónde sale el dato? Y en base a un análisis de otros datos históricos que tengas, haces un presupuesto. Bien, perfecto. ¿Todos lo tienen claro que es así? ¿Todos tienen claro que surge del presupuesto? Vamos a tratar de clarificar ese punto. Yo a través del sistema de información, o sea, mi registro de operaciones, la contabilidad financiera, voy a obtener datos. Fíjense estas flechas que indican que voy a sacar datos y los voy a utilizar dentro del presupuesto de carga fabril. Además de estos datos, voy a tener otros elementos que ahora vamos a ver cómo se alimenta este presupuesto de carga fabril. Y este presupuesto de carga fabril es el que nos va a permitir la determinación de las cuotas predeterminadas de carga fabril. Este es lo que yo llamo momento 1. Esto puede suceder, y por lo general sucede, perdón, no es que puede suceder, sucede incluso antes del inicio del proceso de producción. ¿Sí? El momento 2 es cuando se realiza el proceso de producción. Después de haber concluido el proceso de producción, aparece la determinación de las horas máquina reales. Por ejemplo, se utilizó horas máquina. Y con esa determinación de horas máquina, yo lo que voy a hacer, voy a aplicar las cuotas de carga fabril que las voy a, cuya imputación la voy a receptar contablemente. Y por último, aparece el momento 3, en el cual yo voy a determinar la sobre o subaplicación
Pero para esto voy a basarme siempre en los datos de la contabilidad financiera. Claramente el momento 1 es un momento ex ante, incluso puede no existir la empresa. El momento 2 es un momento en el cual yo efectivamente estoy haciendo el proceso productivo y concluye con la aplicación de las cuotas de carga fabril. Y el momento 3 es el momento en el cual yo tengo la contabilidad acumulada, que probablemente puede pasar 1 o 2 meses después de la conclusión del proceso productivo, y lo voy a comparar con las cifras aplicadas, o sea, con la aplicación de cuotas que hice al concluir el momento 2. Vamos a ver en qué consiste el tema del presupuesto. Cuando yo arranco y cuando yo hablo de presupuesto, no es solamente el presupuesto de carga fabril. El presupuesto de carga fabril se origina incluso en etapas anteriores. El presupuesto de carga fabril se va a originar en el presupuesto de ventas. Yo lo primero que tengo que poder hacer es poder planificar la producción. Tengo que poder determinar cuáles son las necesidades de personal que voy a tener con determinado nivel de ventas. El presupuesto de ventas también me tiene que permitir calcular inversiones en activos fijos si efectivamente yo con los activos fijos que tengo no voy a poder hacer frente a ese presupuesto de ventas, y necesariamente va a ser la base para planear los gastos y costos de producción, que acá es donde aparece el presupuesto de carga fabril. ¿Por qué digo que el presupuesto de ventas? Porque a mí yo no puedo producir lo que a mí se me ocurra. Podría producir lo que a mí se me ocurre si yo, tengo un mercado ilimitado, pero el mercado no es ilimitado. El mercado está definido por aspectos que básicamente maneja la psiquis del consumidor. El consumidor un año compra autos y al año siguiente, como aparecen las SUV y todo el mundo quiere tener una SUV, no compran más autos. Y, por ejemplo, Ford deja de fabricar una serie de modelos de autos. ¿Por qué? Porque la gente supuestamente ha cambiado su preferencia por tener SUV y no tener autos. Autos, cuando me refiero a autos, no tener autos comunes, digamos, un auto de 4 puertas, un auto de 5 puertas, lo que sea. Entonces, las preferencias de la gente hacen que este presupuesto de venta pueda variar. Sí, teniendo en cuenta que el presupuesto de venta sirve para todo esto, necesariamente mis ventas, mi presupuesto de venta va a generar, va a establecer los parámetros de mi presupuesto de producción y va a considerar además el inventario de productos terminados que pretende tener. ¿Por qué? Yo voy a producir las ventas, voy a producir lo necesario menos o más el inventario de productos terminados para satisfacer el mercado, las ventas del mercado. Claramente, cuando termino, este presupuesto de producción se va a basar en cuáles van a ser mis consumos de materia prima, más o menos el inventario de materia prima que tengo, me va a definir cuál es el nivel de compras de materias primas que voy a tener. Y uno de los aspectos que necesariamente voy a tener que definir es cuál es el nivel de actividad que voy a tener que adoptar con ese presupuesto de ventas para poder servir como base para armar el presupuesto de carga fabril. Y ese nivel de actividad, ¿cómo lo voy a establecer? Lo voy a establecer en horas máquina, en horas de mano de obra directa, en costo primo o en cualquier otro elemento que me permita a mí homogeneizar el cálculo del nivel de actividad. Si yo fuera un monoproductor, mi nivel de actividad podría estar medido en unidades, no tendría problema. Lo que pasa es que si soy un monoproductor, tampoco tiene muchas veces sentido, salvo por un análisis de eficiencia de los distintos departamentos productivos, no tiene ningún motivo poder hacer la apertura de esta distribución de los costos indirectos de fabricación. ¿De acuerdo? O sea que tenemos el presupuesto de producción, definimos el nivel de actividad y definimos en función de ese nivel de actividad vamos a establecer cuántas horas máquina, horas de mano de obra, costo primo, va a ser cuál es la base que vamos a usar para ese presupuesto. Definido entonces este nivel de actividad, el presupuesto va a ser
pesos por hora máquina, pesos por hora de mano de obra o pesos vinculados con la base que hayamos tomado. Digamos, lo primero que se define es presupuesto de ventas. Ese presupuesto de ventas me define el presupuesto de producción. El presupuesto de producción claramente me define el presupuesto de carga fabril. ¿Sí? Y ese presupuesto de carga fabril va a estar medido en horas máquina, horas de mano de obra directa, costo primo, etc. ¿Por qué? Porque después, para calcular la carga fabril, digamos, la cuota de carga fabril predeterminada, voy a utilizar esta misma base. ¿Cómo sigue el presupuesto de producción? Vimos lo que pasaba con la materia prima, después vemos qué pasa con los factores de tratamiento individual, los que son directos, digamos, por ejemplo, sería la mano de obra directa, se van a convertir en lo que son los costos de conversión fijos, y los factores de tratamiento grupal, que por eso hacemos la planilla de distribución de carga fabril, básicamente van a aparecer los indirectos. Los indirectos son los que van a formar parte de la carga fabril, y vamos a trabajar con esta carga fabril como lo vieron ustedes en la distribución primaria secundaria y en el establecimiento de la cuota predeterminada. ¿Sí? Cuando terminamos con con este procedimiento de la distribución primaria secundaria, vamos a establecer la cuota predeterminada, vamos a determinar la cuota predeterminada de carga fabril, que va a ser la que vamos a aplicar en la tercera etapa, que es la que es la conclusión de la segunda etapa, que es la aplicación de las cuotas predeterminadas de carga fabril. ¿Sí? Me salté un punto, perdón. Bueno, disculpen, decía que vamos a hacer ahora el último punto de la segunda etapa, que es la aplicación de las cuotas de carga fabril. ¿Sí? Cuando yo tengo la cuota predeterminada, necesariamente aparece como último punto de esa etapa la determinación de las horas máquinas reales. ¿Por qué como último punto? Porque tengo que aspirar a haber producido durante todo el periodo en el cual estoy tratando de costear, ya sea en caso de costo por orden o el caso de costo por proceso, necesariamente tengo que esperar a que concluya el periodo, o en el caso de la orden, podría llegar a esperar a que concluya la orden. Cuando termine ese periodo, voy a tomar las horas máquinas reales y las voy a multiplicar por la cuota de carga, la cuota predeterminada de carga fabril. Y eso me va a definir la carga fabril aplicada, ya sea tanto para los costos por órdenes como para los costos por proceso. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos este cálculo de cuotas predeterminadas, digamos el departamento 1 tiene 500 horas de máquina presupuestadas y la cuota predeterminada son 200 pesos. El departamento 2 tiene 200 horas y la cuota predeterminada son 100 pesos, y el departamento 3 son 200 horas presupuestadas y la cuota predeterminada es de 300 pesos. Fíjense ¿qué es lo que puede pasar? Que el producto A, por ejemplo, solamente pasa por el departamento 1 y 2. El producto J solamente pasa por el departamento 1 y 3. Y el producto S pasa tanto por el departamento 1 como por el departamento 2 y como por el departamento 3. Con lo cual, lo que tenemos que ser cuidadosos es que los distintos productos solamente carguen los costos del departamento por el cual efectivamente atravesaron el proceso productivo. Entonces, ¿cómo se definirían las horas máquinas reales aplicadas, aplicadas a cada tipo de producto? Las horas máquinas reales, vamos a tener el número de horas, por ejemplo, en el caso del producto A, el número de horas reales del departamento 1 por 200 pesos, y el número de horas reales del departamento 2 por 100 pesos. El J sería por el 1 y por el 3, y en el S por el 1, por el 2 y por el 3. Si yo quiero saber la cantidad de horas máquina reales de cada departamento, lo que voy a hacer la sumatoria de las horas reales aplicadas en cada tipo de producto que voy a estar obteniendo. ¿De acuerdo? Por último, voy a establecer lo que sería la determinación de la sobre su aplicación, que es el paso 3, el momento 3, es un momento ex post.
Y quiero ser bien claro, porque muchas veces se mezcla el concepto de la idea de que cuando estoy trabajando con el presupuesto de carga fabril, estoy trabajando con los reales. Nunca estoy trabajando con los reales. Con los reales voy a trabajar después. ¿Por qué? Porque porque efectivamente sucede que la contabilidad financiera siempre va atrás, porque va recogiendo básicamente datos históricos, digamos, a ver, si nosotros queremos, por ejemplo, establecer o queremos poder cotizar un producto, yo no puedo esperar a tener el dato histórico. Supongamos que yo soy una empresa de las que determina precios de venta. Tengo preeminencia en el mercado, yo soy una fijadora de precios, etcétera. ¿Yo podría esperar 2 meses a terminar mi proceso productivo para fijar el precio de venta? No, ni loco. Ni loco, porque durante todo ese periodo estaría vendiendo a pérdida o vendiendo con un precio que efectivamente no sé si estoy recuperando los costos, no sé si estoy teniendo rentabilidad o no. Entonces, esta operación, la tercera operación, se basa básicamente en los costos reales, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Voy a tener la carga fabril aplicada, la voy a comparar con la carga fabril real, que es la que surge de la contabilidad financiera, y voy a establecer por comparación entre ambos conceptos, voy a establecer la sobre o subaplicación. Acá quiero ser muy claro. Si yo tengo 3 departamentos en los cuales voy a estar cargando, voy a estar determinando la carga fabril aplicada, digamos, aplicada, digamos, que serían las horas reales por la cuota predeterminada del departamento 1, del 2 y del 3, para poder hacer esta comparación voy a tener que tener en mi contabilidad la carga fabril real del departamento 1, del departamento 2 y del departamento 3. No podría hacerlo de otra manera. Digamos que la contabilidad financiera debe receptar los mismos conceptos que yo estoy tratando, con los cuales estoy trabajando con los costos. Podría suceder que yo todo esto, en lugar de receptarlo en la contabilidad financiera, lo receptará en una contabilidad de costos, digamos que básicamente tiene otra apertura y la contabilidad financiera recibiría solamente resúmenes de esa contabilidad de costos. Ahí tendríamos que remontarnos a lo que dice Carlos Mayo respecto de lo que se denomina el dualismo, el monismo o el dualismo. El monismo es cuando trabajamos dentro de la contabilidad financiera con la totalidad de los datos de costos, incluso los de costos. Y el dualismo es cuando estamos trabajando con un proceso contable totalmente separado con la contabilidad de costos de la contabilidad financiera. Después aparecen la figura del dualismo radical, el dualismo moderado, el monismo radical y el monismo moderado, que son interpretaciones de estas cuestiones que estoy planteando en este punto. Esas son básicamente cuestiones de cómo apuntamos, cómo integramos las contabilidades, digamos, cómo se llega a integrar la contabilidad, incluso hasta llegar a integrar la contabilidad de gestión. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar de presentar un minuto. Preguntas. No sé si entendieron, no sé si sirvió como aclaración o como aclaración de conceptos lo que acabamos de ver. Yo, cuando doy el tema carga fabril, este tema porque fíjense que ustedes decían, bueno, arrancamos, sí, necesitamos de los departamentos, pero necesariamente yo tengo que conocer el origen del dato. El dato no es digamos, ustedes no llegan a la empresa y la empresa le dice, toma, estos son los datos presupuestados. Probablemente sí, pero muchas veces van a tener que, probablemente muchas veces, si trabajan en el área de costos, la parte de presupuestos también la van a hacer ustedes, ¿sí? Entonces, tienen que poder conocer el tema de, básicamente, de dónde provienen los datos que ustedes van a trabajar en la carga fabril. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Aclara? ¿No aclara? ¿Se entendió? Muy bien.
Perfecto. Voy a continuar con la presentación. Y ya. Profe, ¿Sí? una consulta, no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero en el estado de resultados, ¿la Sí. sobre o subaplicación tendría que estar reflejada como un resultado aparte o ya estaría inmiscuida dentro del...? Lo que pasa es que cuando nosotros determinamos la sobre o subaplicación, lo que hacemos, tenemos que cancelar la sobre o subaplicación, porque en definitiva lo que vamos a mostrar en el estado de resultados es el costo real. Nosotros trabajamos con aplicados como consecuencia de que no tenemos el costo real hasta determinado momento posterior al cierre de ejercicio. Si el estado de resultados se trata de un estado de resultados de gestión y estoy esperando a tener la contabilidad, no voy a conocer ni la sobre ni la subaplicación. Y cuando el estado de resultados ya es el estado de resultados final basado en la contabilidad, ahí yo ya voy a tener incluido la sobre o subaplicación, va a estar incluida como costo real. ¿Sí? O sea que la sobre o subaplicación por lo general no aparece, la sobre o subaplicación no aparece dentro de los estados de resultados. ¿Sí? Guarda que la sobre o subaplicación, digamos, no es lo mismo lo que estamos planteando de sobre o subaplicación con los desvíos que veíamos como concepto en los modelos. ¿Ok? No estamos hablando del mismo concepto. Estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Acá lo que estamos hablando es si aplicamos costos de menos o si aplicamos costos de más. ¿Sí? Comparando qué cosa, el presupuesto aplicado versus el real. Cuando nosotros trabajamos con modelos, lo que estamos haciendo es, no estamos hablando de qué pasa con los costos indirectos, estamos hablando de qué pasa con el modelo. Nosotros en el modelo hicimos, fíjense que en definitiva la concepción es muy similar, porque en el modelo nosotros ¿qué hacemos? Hacemos un presupuesto de producción basado en determinada cantidad de unidades, ¿sí? 10.000 unidades, 12.000 unidades, 20.000 unidades. Y después comparamos eso mismo, digamos, comparamos los conceptos monetarios o los elementos, digamos, el componente monetario con el componente físico real. El componente monetario predeterminado, normalizado con el real. ¿Ok? Entonces, pero no estamos hablando del mismo concepto. Acá estamos hablando de sobre o subaplicación de costos indirectos de fabricación. Digamos, ¿qué sucede entre lo que yo presupuesté de mis costos indirectos de fabricación versus los reales, digamos, el costo real que efectivamente recogió mi contabilidad? ¿Ok? ¿Los dejé mudos? Sí, se entendió. Bien. Bueno, sigamos entonces. Bien, decíamos entonces, vimos la primera opción, que es la opción que ustedes conocen y con la cual ustedes estuvieron trabajando hasta ahora, que era la asignación de los factores indirectos a las áreas funcionales, considerando las mismas como una unidad intermedia. Ahora existe, digamos, esta no es la única opción, sino que existe la alternativa de asignarlo a las actividades como unidades de costeo intermedia, digamos, asignar estos factores indirectos a las actividades considerando las mismas como unidades de costeo intermedio. ¿Sí? Esta alternativa es la que plantea el ABC. El ABC es el Activity Based Costing. Es que la primera pregunta que nos hacemos es si esto es un modelo de costeo diferente a los observados. Nosotros hemos observado básicamente dos modelos, el modelo de costeo completo y el modelo de costeo variable, que después, bueno, se complementa o digamos, esto como modelos puros. Después, digamos, hay una mezcla de modelos vinculados con otros factores, ¿sí? ¿Ustedes creen que es un modelo diferente? Yo creo que es como un método para asignar los costos y no tanto un modelo en general, como que debe ser una especie de apoyo a los modelos.
Bien, no es digamos, muy parecido a lo que sería una técnica, en definitiva, que nos propone desagregar el proceso de otra manera. Nosotros cuando estamos trabajando con el modelo, como trabajamos en la técnica tradicional de tratar los costos indirectos de fabricación, ¿qué hacíamos? Justamente lo que decían ustedes. Nosotros teníamos los departamentos, una vez que tenemos departamentalizado, vamos a tomar esos costos presupuestados, los vamos a distribuir, hacemos distribución primaria, secundaria. La técnica de ABC es diferente. Dice, ya no me fijo en los departamentos. Si bien los departamentos existen, adentro de los departamentos se realizan distintos tipos de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace directamente es olvidarse del concepto del departamento y va a las actividades que se desarrollan dentro de los propios departamentos. O sea, ¿qué hace? Asigna, desagrega el proceso para que después asignar los costos a esas actividades que están desagregadas dentro de cada departamento. ¿De acuerdo? Entonces, aparece esta cuestión de la vinculación entre, digamos, que esta es la misma vinculación que nosotros hacíamos en cualquier proceso productivo, ¿sí? Tenemos factores, tenemos actividades y tenemos productos o servicios que surgen de este proceso. Lo que pasa es que acá aparecen dos conceptos, que es el inductor físico, o el cost sender, y el inductor de costo, o que se denomina el cost driver. El cost sender, en definitiva, es la unidad física, como dice la transparencia, que fundamenta el consumo que hacen las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, ¿esto qué plantea? Plantea la existencia de una relación causal entre el factor consumido y la actividad. Y el cost driver es una relación funcional más que causal que muestra cómo se interrelaciona el proceso con las acciones, ¿sí? En definitiva, acá también en la parte de vinculación entre el factor y la actividad encontramos esta relación causal, digamos, que plantea los principios de la teoría general del costo, y en la relación entre la actividad y los productos o servicios, lo que encontramos es la relación funcional que plantean también la teoría general del costo. ¿Qué es una actividad? Una actividad es, como plantea la transparencia, es un conjunto de acciones coordinadas y dirigidas a añadir valor al producto, ¿sí? Ahora, cuando desarrollemos los prácticos van a ver que que no es tan abstracto como parece en las definiciones que estamos tomando. Pueden existir dos tipos de actividades: actividades con valor añadido y actividades sin valor añadido. Fíjense cuál es la definición. Dice, conjunto de acciones coordinadas y dirigidas a añadir valor. Ahora, si existen, digamos, las actividades puede ser con valor añadido o sin valor añadido. Una actividad con valor añadido supone que su realización aumenta el interés que tiene el cliente hacia el producto o servicio. Y una actividad sin valor añadido, claramente, es una actividad inútil, por lo que debería considerarse que es un error que los responsables de la calidad van a intentar eliminar. Otra clasificación de las actividades la podemos hacer en función del nivel de actividad respecto al producto. Aparecen lo que se denomina las actividades a nivel unitario, que van a tener que son las que vinculan su acción y los costos acumulados con básicamente con la unidad de producto. Hay una vinculación directa y unívoca con la unidad de producto, y el inductor coincide siempre. Cuando estamos hablando del inductor, estamos hablando del cost driver, siempre coincide con la unidad de producto. Perdón, Miguel, quería hacer una consulta. Sí. Con respecto a la actividad sin valor añadido, por ejemplo, en una producción y venta de papa, ¿no? Si la actividad del lavado de la misma no generaría un ingreso diferencial con respecto al costo que a mí me provoca lavarla, limpiarla, ¿eso sería que no añade valor? Es decir, si en el mercado no se apreciara la diferencia entre sucia y limpia.
Exactamente. Si el mercado no apreciara esa diferencia, estaríamos en presencia de una actividad que no agrega valor. Y si es una actividad que no agrega valor, la opción es o redimensiono la actividad para que la actividad empiece a agregar valor, digamos, rediseño la actividad, digamos, no sé, por ahí en lugar de la papa lavada la quieren pintada, entonces pinto las papas, diciendo cualquier pavada como para que se entienda el concepto, o elimino la actividad, ¿por qué? Porque si no agrega valor, nadie, digamos, si no le representa un agregado de valor a nadie, ¿para qué la voy a hacer? Esta es la cuestión que hay que interpretar. Digamos, el costeo basado en actividades, el ABC, nunca se planteó como un procedimiento para establecer costos. Digamos, el procedimiento para establecer costos fue, digamos, una consecuencia de hacer un análisis del costo de las actividades. ¿Por qué digo que es una consecuencia? Porque una vez que yo ya tengo costeadas las actividades, lo único que tengo que hacer es sumarlas. ¿Me explico? Digamos, la idea fundamental, la idea inicial del ABC es conocer el costo de las actividades y ver si las actividades agregan valor o no agregan valor, básicamente. Bien, sigo. Entonces decíamos que, siguiendo con las actividades, en función de los niveles de actividad, podemos encontrar actividades a nivel lote. Cuando estamos hablando de actividades a nivel lote, digamos, tiene que haber una clara vinculación entre qué cosas. Una orden de fabricación, una orden de compra, porque cuidado, que acá no solamente estamos hablando del proceso productivo para adentro, estamos hablando del proceso productivo, podemos estar hablando de cuestiones vinculadas con logística, podemos estar hablando de cuestiones vinculadas con aspectos comerciales. ¿Por qué? Porque hay actividades en todo esto. Digamos, incluso hay actividades en los procesos de compra. En los procesos de compra se desagregan las actividades, la actividad efectivamente de comprar, la actividad de transportar y la actividad, por ejemplo, de almacenar. Claramente, esas actividades comprenden todo lo que sería la actividad de compra de los materiales, ¿sí? Entonces, también el ABC incluye no solamente los costos de producción, sino que incluye costos de logística, digamos, de abastecimiento, costos de comerciales. En general, esos son los aspectos que contempla. Con lo cual, podrían existir actividades a nivel lote vinculadas con fabricación, con compra o con venta. Existen después las actividades a nivel línea. Nosotros podemos tener línea de producto, por ejemplo, si pensamos en una automotriz, tenemos una línea de producción de camionetas, una línea de producción de vehículos pesados, podemos tener una línea de producción de autos, lo que fuere. Entonces, hay costos que son propios de la línea y no de cada producto obtenido, ¿sí? Digamos que el costo es de la línea de producción. Más allá que el costo de la línea de producción, en el fondo, va a terminar en el producto final, pero podemos decir que el costo es solamente de la línea. Yo, por ejemplo, si tengo costo de la línea de camioneta y costo de la línea de autos, claramente los costos de la línea de camionetas no deberían incidir en la línea de autos y viceversa. Después tengo las actividades, lo que se llaman actividades a nivel de apoyo. Claramente la actividad a nivel de apoyo son todas aquellas que no están vinculadas, por ejemplo, en el caso de producción, o en el caso de abastecimiento, o en el caso de ventas, son aquellas que no son propias de cada una de esas actividades. Por ejemplo, la actividad de alquiler de inmuebles es absolutamente general y es de apoyo a toda la empresa. Por ejemplo. Alquiler de inmuebles para realizar actividades, me refiero, para realizar actividades comerciales, industriales, lo que fuera. Después existen según una clasificación que se puede hacer según la frecuencia de ejecución. Puede haber actividades que sean repetitivas y actividades que no son repetitivas, ¿sí? Que son, digamos, serían actividades que serían excepcionales. Después, en función de la gestión de las actividades, yo podría tener actividades que son principales, indispensables, y actividades secundarias o también que son discrecionales. Las principales son las esenciales de la organización, están alineadas básicamente con el con el objetivo empresario. Y después tengo las actividades secundarias, que son acciones que no tienen escasa
perdón, que tienen escasa significatividad para la organización y que potencialmente muchas de ellas son eliminables, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de cobranza nunca va a estar dentro de las actividades secundarias o discrecionales. El proceso de cobranza necesariamente, por su característica de ser fundamental para el desarrollo empresario, lo tengo que tener dentro de la actividad principal indispensable, más allá de que el objetivo no sea cobrar, ¿sí? El objetivo empresario es producir, pero tiene una consecuencia lógica, que es la cobranza, que yo no podría decir, esta es la actividad de cobranza es una actividad secundaria, porque de eso depende muchas veces la subsistencia de la empresa. En función de la jerarquía, también hay otra clasificación que podemos hacer en función de la jerarquía de las actividades, en macroactividades y microactividades. Las macroactividades son las funciones de la empresa y los procesos en general. Digamos, las funciones son los factores críticos de éxito, como serían fabricar, vender, etc. Y las macroactividades, digamos, los procesos son la planificación de la producción, el almacenamiento de productos, etc. Después tenemos las que son las consideradas microactividades, que son las operaciones o las tareas. Por ejemplo, operaciones son la compra de materia prima, la recepción, el control. Y las tareas son cualquier actividad de menor rango, que es, por ejemplo, la detección de materia prima, la emisión de una orden de compra, ¿sí? Fíjense que en todos los casos, cuando estamos ejemplificando, estamos planteando que nos podemos meter tanto en los procesos productivos, en los procesos de abastecimiento, en los procesos de venta, ¿ok? Entonces, por eso el ABC apunta básicamente a una gama mucho más amplia que lo que hacemos habitualmente, que cuando trabajamos con costos industriales estamos hablando básicamente de costo de producción. ¿Cuáles son las premisas del ABC? La premisa del ABC, la primera premisa del ABC es que los productos no consumen factores o recursos. Productos no consumen factores. La segunda premisa es solamente las actividades son las que consumen factores o recursos. O sea que la actividad es la que consume factores o recursos y esa actividad después, en definitiva, entrega el costo de esos factores o recursos a los productos que, como dice ahí la tercera premisa, que dice, los productos son originados por actividades. ¿Cuáles son los objetivos, en definitiva? Fíjense que acá el objetivo no está planteado, el objetivo es determinar costos. No, el objetivo es simplificar, por ejemplo, simplificar el proceso. O sea, cuando yo estoy haciendo un análisis de actividades, yo estoy tratando de profundizar cuáles son las distintas microactividades, las distintas tareas que se desarrollan dentro de una actividad, y si son innecesarias las voy a eliminar y voy a dejar solamente aquellos aspectos que efectivamente agreguen valor, y en la medida que se pueda ir simplificando los procesos. En segundo lugar, reducir costos. Claramente, cuando yo hago un análisis de actividades, estoy poniendo la lupa en qué hace cada uno de los sectores productivos, qué hace cada uno de los sectores del área de abastecimiento, y qué hace cada uno de los aspectos que están vinculados con los procesos de comercialización de productos. Entonces, si yo tengo un análisis acabado de lo que sucede en esas tres áreas, claramente puedo generar una importante reducción de costos. Entonces, uno de los objetivos importantes es reducir costos. Y el tercero de los objetivos es eliminar las actividades que no generan valor. También la otra opción sería tercerizar las actividades que no generan valor, porque podría suceder que yo podría mirar una actividad que sí genere valor, que sea una actividad secundaria, digamos, básicamente las actividades principales no se tercerizan, pero yo podría encontrar que existe una actividad secundaria que a los ojos del cliente genera valor, pero que la estoy haciendo con un costo muy elevado respecto de otras alternativas de costos existentes en el mercado. Si yo detecto eso, lo que tengo que tratar de hacer es sacarme de encima la actividad. Digamos, sacarme de encima desde el punto de vista de realizarla personalmente, de realizarla
desde adentro de la empresa. La alternativa que tengo que manejar ahí es otra totalmente diferente. Tomar la actividad, buscar un tercero que realice la actividad, que realice habitualmente esa actividad, o que me pueda prestar un servicio para realizar esa actividad, y tercerizarlo en manos de esa persona. Muchas empresas tienen o tenían servicio de entrega a domicilio, y esos servicios de entrega a domicilio fueron tercerizados a través de las aplicaciones Pedido Ya, etc. ¿Sí? Con lo cual, lo que están haciendo acá es decir, la actividad genera valor, por supuesto que genera valor. Si yo estoy a las 2 de la mañana, en época de no pandemia, a las 2 de la mañana en mi casa y quiero comprar una pizza, lo hago a través de Pedido Ya y me compro la pizza a través de Pedido Ya o un delivery de lo que fuere, ¿sí? Entonces, si la empresa tuviera que tener la persona de mandados hasta las 2 de la mañana, a lo mejor hace un mandado o no hace ninguno. No, claramente la cuestión más económica que le va a permitir a la empresa, por un lado, reducir costos y por otro lado, eliminar actividades que son secundarias y que el valor que agregan es inferior al costo que producen, yo puedo hacer esta cuestión de ir tercerizando mis actividades. ¿Cuáles son los pasos para la determinación de los costos? Me planteo la existencia de factores directos vinculados con el resultado. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores directos? Pueden llegar a ser la materia prima, pueden llegar a ser la mano de obra, etc. Y después tengo factores indirectos. Los procesos el proceso que plantea la técnica ABC es básicamente que tanto los factores directos como los indirectos pueden atravesar lo que se denomina el mapa de las actividades, pueden pasar por las actividades para llegar en definitiva a terminar en el costo del producto. Pero también podría suceder que los factores directos no pasen por el mapa de las actividades. Yo personalmente, cuando he trabajado con ABC, lo que trato es que los factores directos los factores directos van directamente a formar parte del costo del resultado y no atraviesan el mapa de actividades. Solamente los factores indirectos atraviesan el mapa de las actividades para después sí terminar en los costos de producción. ¿Sí? El costo de producción, comercialización, etc. ¿Qué hacemos? Porque en definitiva nosotros de todo esto vamos a obtener un montón de información que me va a servir para diferentes cosas. Yo puedo tomar decisiones sobre clientes y podría establecer, en función del análisis de las actividades que haga, podría establecer cuáles son los clientes rentables, cuáles son los estratégicos y cuáles son aquellos clientes no rentables. Cuidado, muchas veces esos no rentables, muchas empresas se ven tentadas en decir, bueno, vamos a desprendernos de todos estos clientes que no son rentables. Muchas veces ese me voy a desprender de los clientes que no son rentables puede llegar a ser un pelotazo en contra, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchas veces esos clientes que no son rentables, en definitiva, están sosteniendo la estructura para que algunos otros clientes sean rentables o sean clientes estratégicos. Ustedes van a ver, muchas veces, si ustedes analizan la estructura en los estudios, les cuento una historia de los estudios contables. Los estudios contables muchas veces atienden clientes importantes que son estratégicos, rentables para el estudio. Pero además, muchas veces atienden un montón de pequeños contribuyentes, monotributistas, que en definitiva aportan muy poco dinero o una cifra relativamente baja de dinero como honorarios del estudio, pero necesariamente todos esos aportes pequeños apuntan a ¿qué? A sostener la estructura, apuntan a poder pagar los gastos de telefonía, los gastos de determinadas publicaciones que necesariamente se requiere cuando uno trabaja en la profesión, algún sueldo, algún mantenimiento de equipos, la luz, el gas, el teléfono, y una serie de gastos que efectivamente se producen. Entonces, no solamente,
muchas veces los estudios no solamente se sostienen a través de clientes rentables o estratégicos, sino que puede haber clientes que efectivamente uno diga no son rentables, pero aportan determinados recursos que sirven a los efectos de poder sostener el otro grupo de clientes. ¿Qué otras alternativas voy a poder tomar? Naturalmente voy a poder tomar decisiones sobre productos. ¿Por qué voy a poder tomar decisiones sobre productos? Porque analicé las actividades que desarrollo para obtener cada tipo de producto. Entonces, yo tranquilamente voy a poder decidir si amplío o no el rango de producción de esos productos, analizando si son más o menos rentables y cuál es la aceptación de ese producto en el mercado. Yo voy a poder tomar decisiones sobre el producto. Decisiones sobre racionalización de actividades, o sea que yo podría agarrar y decir, bueno, tales actividades las voy a racionalizar, la voy a hacer en modo diferente. ¿Para qué? Para que sea mucho más racional. Decisiones sobre rediseño de procesos. Esto es fundamental. Muchas veces el diseño de un proceso apunta en contra de que el proceso sea eficiente. Muchas veces, digamos, la forma en la cual se realiza el proceso, digamos, si necesariamente es un proceso secuencial, incluso el establecimiento del layout de máquinas. Yo recuerdo haber trabajado en un establecimiento asistencial público, en el cual era un engorro tremendo todo lo que era el ordenamiento de los medicamentos y del ordenamiento, la entrega, digamos que, y el trabajo nuestro junto con gente de logística fue, bueno, vamos a rediseñar todos los procesos vinculados con medicamentos, digamos, desde la compra, almacenamiento y despacho de los mismos. Ese rediseño de procesos hace que el resultado fue bueno. ¿Por qué? Porque había un caos tremendo en cuanto al ordenamiento de productos. No se olviden que los medicamentos se vencen, digamos, hay que generar todo un sistema de almacenamiento con identificación de vencimientos, etcétera. ¿Para qué? Para evitar generar pérdidas como consecuencia de la mala distribución del medicamento. ¿Sí? Y por último, decisiones relacionadas con proveedores. Claramente, cuando un proveedor, cuando las actividades del proveedor implican que se me complica a mí mi proceso productivo, necesariamente voy a poder decidir cómo voy a permitir o no que ese proveedor influya dentro de mis actividades. O sea que claramente hay un montón de ventajas o de aspectos a considerar respecto de lo que sucede con la información resultante. En el trabajo de Capasso, Granda y Smolke, que es ese trabajo de ABC versus métodos tradicionales, plantea una serie de riquezas del método ABC. Una de las riquezas que comparto es la exposición de la información al usuario. Hay mucha más información, básicamente, respecto de cuestiones vinculadas con la gestión, que muchas veces son muy necesarias a los efectos de trabajar en lo que planteamos recién de la reducción de costos. Otra riqueza que plantea es la relación de causalidad en los costos como herramienta de gestión. Digamos, claramente los costos se transforman en una herramienta vital de gestión, porque, digamos, lo que hace es, vamos a establecer costos de la actividad y en definitiva se pone el centro en la actividad y se ve como que hay una causa directa de los costos vinculados con la gestión de las actividades. Otra de las riquezas es la evaluación de cada actividad en términos de los objetivos de la organización. Digamos, la actividad es rentable, no es rentable, es mejorable, es tercerizable, digamos, que se va a evaluar cada actividad en términos del objetivo de la organización. ¿Cuál es el objetivo de mi organización? El objetivo de mi organización es vender
pirulines. Entonces, todo lo que no esté alineado con la venta de pirulines, efectivamente voy a tener que analizar a ver cómo se alinea eso, cómo se alinean los objetivos con ese objetivo organizacional. Después, la totalidad de los costos desembocan a través de las actividades en los productos. Claramente, esto obviamente que acá sucede lo mismo que sucede en el método tradicional. Una parte de los costos van a desembocar en las actividades y obviamente esos costos de las actividades van a terminar en el resultado productivo, en el costo del producto, y otra parte, digamos que puede haber sido consumido en exceso por la actividad, va a ser considerado un resultado negativo. Acá, digamos, me aparto un poco de lo que considera una riqueza, porque si la totalidad de los costos desembocan, y yo no estoy de acuerdo, la totalidad de los costos nosotros podemos hacer, y lo vamos a demostrar, digamos, a través del caso que vamos a hacer ahora y alguno que vamos a hacer a posteriori, que no todos los costos desembocan en el producto, sino que solamente desembocan en el producto aquellos costos cuya actividad se desarrolla en forma eficiente. Limitaciones que plantea el mismo trabajo. Y pongo una carita pensativa porque realmente muchos de estos puntos me hacen pensar y me hacen ruido. Uso de información histórica. No estoy de acuerdo. Digamos que la información histórica se va a utilizar como un control de gestión, porque en definitiva lo que estamos haciendo básicamente con la información histórica es hacer un control de gestión. ¿Para qué me sirve el control de gestión? Porque yo voy a contrastar mi presupuesto con la información histórica. Lo mismo que hacía con el método tradicional. Digamos, lo único que acá, en lugar de estar haciendo la comparación entre departamentos productivos, el departamento productivo presupuestado versus el departamento productivo, el departamento productivo con su presupuestación y su aplicación de costos versus el real, ahí estaría haciendo un comparativo. Acá voy a estar haciendo exactamente lo mismo. O sea que si la limitación que plantea el trabajo es que estamos trabajando con información histórica, no estaría tan convencido. Dice, no efectúa una segregación de costos por variabilidad. Se puede hacer. Nadie me indica que yo no puedo hacer una distribución, una segregación de, como plantea la limitación, una segregación de costos por variabilidad. Yo puedo hacerlo. Si lo hago con el método tradicional, lo puedo hacer con el método ABC. No tengo ningún problema. Carece el respaldo de que le otorga la partida doble. Eso es cierto. Es cierto, pero lo que esto podría suceder en cualquier caso. Fíjese que yo con el método tradicional tampoco tengo el respaldo de la partida doble hasta que tengo, digamos, en el único lugar donde aparece la partida doble siempre es la contabilidad tradicional. Yo no tengo respaldo de partida doble cuando hago presupuesto, no tengo ningún tipo de respaldo de esas características. Y por último dice, abandona el análisis de costos por área de responsabilidad. Tampoco estaría tan convencido de que abandona el análisis de costos por área de responsabilidad. ¿Por qué? Porque las distintas actividades se desarrollan dentro de distintas áreas. Digamos, si yo estoy, por ejemplo, el proceso de la emisión de la orden de compra, el proceso de la contratación de seguros sobre mercadería en tránsito, el proceso de contratación de vehículos de transporte, el proceso de carga y descarga, el proceso, digamos, todos esos procesos se desarrollan dentro del área de compras. Yo, analizando globalmente todas esas actividades que se desarrollan dentro del área de compras, yo estoy analizando la responsabilidad del área de compras. ¿Y por qué planteo entonces que el uso de información histórica como control presupuestario? ¿Por qué? Porque en definitiva yo puedo haber presupuestado toda esa cuestión vinculada con compras, lo mismo con cualquier área productiva, lo mismo con el área de ventas, y contrastarla después con la información histórica que surge del proceso contable. ¿Sí?
Bueno, hasta acá la cuestión de aspectos teóricos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a dejar de presentar un minuto. Paro un minuto para responder preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿O soy muy claro? ¿O siguen durmiendo? No, profe, por mi parte se fue entendiendo bien. Bien. ¿Estamos bien entonces? Yo también creo que voy entendiendo. Bien. Sí, profe, por el momento ninguna duda. En realidad, lo que estamos planteando, que tiene que ser bien claro, asignación, áreas de responsabilidad, asignación a, como hacíamos con los métodos tradicionales, o asignación a actividades. En definitiva, no estamos variando la idea, lo que estamos haciendo es variando hacia dónde concentramos los costos indirectos. ¿Ok? Vamos a seguir entonces, vamos a hacer una breve aplicación de conceptos prácticos. Para eso les dije que tuviesen a mano el caso ese corte láser. Bueno, tómense un minuto mientras yo voy tratando de compartir mi pantalla, tómense un minuto para mirarlo. Este es un caso muy, muy sencillo de ABC, en el cual yo planteo la existencia de una empresa que compra bobina de chapa común y de acero inoxidable, y corta las chapas a pedido de clientes. Tiene dos departamentos productivos, que no sé cuáles son, pero son el 1 y el 2. Hay un nivel de actividad presupuestado, que es el que se plantea en el primer cuadro, en el cual establecen la cantidad de horas hombre, la cantidad de horas máquina, cuál es su presupuesto de carga fabril. Una serie de aclaraciones vinculadas con cuestiones productivas, vinculadas con la mano de obra, vinculadas con amortizaciones, con la puesta a punto de máquinas, vinculada con los consumos de fuerza motriz. Y por último, nos dice cuáles fueron los niveles de actividad reales. Claramente, ustedes piensen que nosotros siempre, cuando yo hace un rato les planteaba, les decía, hay tres momentos. Un momento ex ante, el momento del proceso productivo y el momento ex post, que en el cual yo puedo hacer todas las comparaciones, puedo hacer todos los controles que a mí se me ocurren. Pero ¿qué sucede en el medio? Hay una línea de tiempo. Digamos, yo estoy parado antes, que es cuando voy a tomar todos estos datos del presupuesto y voy a poder trabajar con los datos presupuestarios. Estoy parado al cierre del proceso productivo, que es donde me aparece a mí los conceptos reales, que es donde yo puedo hacer la aplicación de las cuotas predeterminadas que establecí a través de todo este proceso, digamos, de determinación del inductor o del inductor efectivamente que voy a aplicar, y por último, el control presupuestario. Podría suceder que no pueda controlar nunca. Sí, podría suceder. ¿Por qué? Porque en el enunciado yo podría no tener datos reales, efectivamente, de consumos reales. Y si yo no tengo datos de consumos reales y solamente tengo los datos reales de utilización, por ejemplo, de horas máquina, lo único que puedo hacer es llegar al proceso hasta el punto de la aplicación. Y no podría hacer absolutamente más nada. Entonces, claramente, momento 1, momento 2, momento 3. Y vamos a ir viendo dentro de este enunciado y dentro de la solución cómo llegamos al momento 1, digamos, cómo pasamos el momento 1 y cómo pasamos el momento 2. ¿De acuerdo? Bien. El enunciado nos pide, digamos, tiene 5 consignas. Defina, clasifique y catalogue las actividades en función del proceso en que participan y según su nivel. Identifique los inductores asociados. Asigne nivel de actividad real a cada inductor en función de los datos del enunciado. Cree grupos homogéneos teniendo en cuenta las actividades que comparten proceso nivel inductor. Determine las tasas de grupo y determine el costo total y el costo unitario de las chapas.
¿Sí? Entonces vamos a cuáles serían efectivamente los pasos que yo voy a tener que seguir para poder determinar lo que me está pidiendo el enunciado. El enunciado, en primer lugar, me dice que debo, los pasos serían definir los factores o recursos a consumir por las actividades. Los factores están definidos, obviamente, en el enunciado. Determinar los cost center, inductor físico de los factores o recursos especificando su causalidad o funcionalidad. Y en tercer punto, definir, clasificar y catalogar las actividades. Esto es lo primero que vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo? Profe, perdón, eso Sí. que leíste, ¿puede ser que esté distinto al que estaba subido? Ahí en la misma sección. Porque leíste dos anteriores al de defina, clasifique y catalogue la actividad. No, lo que pasa es que estos son los pasos previos, digamos. Esos son pasos que hay que desarrollar en cualquier, en cualquier trabajo de ABC. Lo primero que vamos a hacer, voy a volver para atrás. Lo primero que vamos a hacer es, primero tendrían que estar definidos los factores o recursos que van a consumir las actividades. ¿Sí? Esto ya lo tenemos en el enunciado. No puedo hacer nada, ya está definido. Vamos a determinar los cost center que los vamos a tener que buscar en cada momento, en cada lugar vamos a tener que ir buscándolo. Pero para eso lo primero que vamos a mostrar es vamos a definir, vamos a clasificar y vamos a catalogar las actividades. ¿De acuerdo? Profe, disculpe. No es que los saltee, sino que, digamos, son aspectos que hacemos habitualmente cuando estamos trabajando con ABC, pero ahora vamos a ir centrando nuestra atención en determinados puntos que nos obliga el caso por cómo está detallado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo definiríamos, clasificaríamos y catalogaríamos las actividades. Disculpa, Miguel. Nosotros seguimos, o por lo menos yo sigo viendo la primera diapositiva. ¿Vos estás pasando? A ver. Sí, yo también, profe. A ver, un segundo. Vamos a volver atrás. Ahí se cambiaron. Ahí está en la 4. A ver, tengo algún problema en la presentación. Un segundo, vamos a dejar de compartir. Vamos a empezar a compartir de nuevo. ¿Cambió? ¿Ven una imagen de la máquina? No, ahí está la primera. Sí. ¿Ahí ven las consignas del caso? No, capaz No, que tenés que profe. compartir la pantalla entera en vez de una sola pestaña, profe. No, pues está definido como para poder... A ver, espérate un segundo. Dame un segundo. Ajá. Ya sé lo que pasa. Un segundo, por favor. Vamos a dejar de... me esperan un segundo. ¿Ahí? Sí, ahí está la foto de la máquina. Ahí están pasando, sí. ¿Está pasando? Bien. Tenemos entonces, nos pregunta, digamos, tenemos estas 5 consignas y vamos a cuáles son los pasos. ¿Cuáles son los pasos habitualmente? Estos son los pasos que habitualmente se hacen. El tema es que nosotros vamos a atacar solamente aquellos que nos está pidiendo el enunciado. Entonces vamos a definir, clasificar y catalogar actividades. Para esto vamos a utilizar una planilla con estas características en las cuales vamos a asignar un código a cada una de las actividades y vamos a definir cuáles son las actividades, en qué proceso participan y cuál es el nivel que tiene esa actividad. Entonces,
Fíjense que nosotros vamos a tomar, fíjense, tomen el enunciado, el primer cuadro. En el primer cuadro tenemos donde dice la carga fabril, nos está indicando cuáles son las actividades. La actividad de puesta a punto, la actividad de control de calidad, la actividad de alquileres, la amortización de máquinas y equipos, la fuerza motriz y los gastos en personal. ¿Sí? Claramente, digamos, ustedes me dicen de dónde sale cuál es el proceso y cuál es el nivel. Bueno, sigamos leyendo el enunciado. Nosotros, si ven debajo del cuadro, de ese primer cuadro, dice la empresa tiene establecido como norma hacer una prueba de puesta a punto, hacer una puesta a punto y una prueba de calidad por cada orden de producción que inicia. Y de acuerdo con el presupuesto de producción, la pauta presupuestada son 60 órdenes mensuales. Claramente la puesta a punto y el control de calidad, cuando se trata de poner a punto una máquina, hacer una prueba, está vinculada con el proceso de producción. ¿Sí? Y fíjense que lo que dice que va a ser una prueba por cada orden de producción. Las órdenes de producción, ¿se acuerdan cuando clasificábamos hoy? Nos estaría demostrando que estamos trabajando a nivel lote. El punto 3, donde habla de los alquileres. Los alquileres claramente es un proceso vinculado con un servicio, y el nivel es un nivel de apoyo. ¿Sí? El caso de las amortizaciones, en el caso de las amortizaciones, fíjense que dice, con el objeto de normalizar la asignación de las amortizaciones de las máquinas y equipos, la empresa ha resuelto considerar como inductor las horas máquina. Claramente, digamos, las máquinas y equipos son procesos, digamos, se corresponden con un proceso de producción, y lo que podemos hacer es asignarlas digamos, utilizarlas como nivel unitario. Con la fuerza motriz pasa exactamente lo mismo, dice la totalidad de la fuerza motriz presupuestada es utilizada en el proceso productivo y el consumo de energía está vinculado directamente con la cantidad de horas máquina que se encuentran produciendo. Perdón. Por último, los gastos en personal. Los gastos en personal, en definitiva, el personal también pertenece a producción y lo vamos a imputar directamente a un nivel de unidad. Identificar los inductores asociados, o sea, los cost drivers, y establecer la capacidad técnica de la actividad medida en el volumen del inductor. Son los dos puntos que siguen. Veamos qué hacemos con esto. Teníamos este sector, ya lo habíamos resuelto, tenemos que definir el inductor y el nivel de actividad previsto. ¿Sí? ¿Cuál sería el inductor? ¿Qué se les ocurre que sería el inductor de la puesta a punto? En función incluso de lo que hemos leído. ¿A alguien se le ocurre cuál sería el inductor? ¿Las órdenes de producción puede ser? El inductor serían las órdenes de producción. ¿Y el nivel de actividad previsto cuántas? 60. Perfecto. Digamos que el inductor en el caso de la puesta a punto serían las órdenes de producción y el nivel de actividad previsto son 60, porque lo dice el enunciado. Digamos, en caso de control de calidad exactamente lo mismo. Las órdenes, digamos, el inductor son las órdenes de producción y el nivel de actividad son 60. Los alquileres, el inductor son los metros cuadrados y el nivel de actividad, fíjense que el nivel de actividad previsto no está en ningún lado. Está, digamos, dentro del dentro del dato real. Pero los metros cuadrados de un inmueble no cambian, sean reales o sean presupuestados. Claramente los metros cuadrados van a ser exactamente los mismos. Las amortizaciones, el nivel de actividad previsto de amortizaciones, si ustedes miran en el primer cuadro, está vinculado con horas máquina, y esas horas máquina, las totales, son 60.000. La fuerza motriz también está vinculado con horas máquina, o sea que también son 60.000. Y los gastos en personal están vinculados con el total de horas hombre, que también surgen del mismo cuadro, que son estas 12.000. Si se fijan, estos datos los van a encontrar dentro de, digamos, las 200 son los metros cuadrados que no los encuentran en el primer cuadro, los encuentran en el segundo. Las 60 son datos del enunciado y dice cuál es el nivel de actividad previsto. Las 60.000 son horas máquina que efectivamente están en el primer cuadro
del enunciado y los 12.000 es la primera cifra global total que figura en el primer cuadro. ¿De acuerdo? Profe, perdón, ¿los metros cuadrados dónde estaba el dato? Que Los metros cuadrados están donde dice nivel de actividad real. Lo que pasa es que los metros cuadrados, sea real o previsto, no vas a tener variación. Los metros cuadrados del inmueble no van a cambiar. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Concluido esto, vamos a la siguiente transparencia. Decimos, bueno, vamos a construir vamos a hacer la construcción de lo que se denominan las bases relacionales. Las bases relacionales tienen los datos que venimos tomando hasta ahora, el código de actividad, la descripción, bueno, no la describimos, pero tenemos la clasificación, tenemos el nombre, la misma. Clasificación por nivel de actividad, el inductor, la capacidad técnica del inductor, y ahora nos estaría faltando el costo total por utilización de la capacidad técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar en esa columna que estuvimos haciendo, le vamos a agregar cuál es el costo. Este costo está tomado directamente de la planilla que está en la parte superior, en la primera hoja, en la primera planilla, digamos, el primer cuadro. Dice, en el caso de puesta a punto son 88.000 pesos, obviamente todos son niveles presupuestados. El caso de las inspecciones, que sería lo que sería el control de calidad, son 74.000 pesos. Los alquileres son 10.000 pesos. La amortización de máquinas, 41.800. La fuerza motriz, 84.000. Y los gastos en personal, 117.000. Lo que totaliza 414.800 pesos de costos presupuestados para estas 6 actividades. ¿Sí? Seguimos. ¿Con cuáles son los pasos que voy a tener que realizar para poder seguir con los puntos que me pide el enunciado, que en definitiva me estaría faltando? Vamos a pasar al punto C, que es donde dice, crear grupos homogéneos para aquellas actividades que comparten proceso nivel inductor. ¿Sí? Entonces, vamos a la creación de grupos homogéneos. Fíjense que nosotros lo que vamos a hacer, lo que hacemos acá en este caso es todas aquellas actividades que tienen el mismo proceso, nivel e inductor, forman parte de lo que se denomina el mismo grupo homogéneo. Voy a volver atrás. Perdón. Acá tenemos proceso, nivel, inductor. Fíjense que el 1 y el 2 comparten proceso, comparten el nivel y comparten el inductor. Con lo cual, y no hay ningún otro que tenga esas mismas características. Con lo cual, estos dos van a formar parte del mismo grupo, lo que se denomina del mismo grupo homogéneo. Después, tenemos el 4 y el 5 también comparten comparten proceso, nivel e inductor. Fíjense que el 4 y el 5 son del proceso de producción, nivel unitario, y el inductor son horas máquina. Comparten proceso, nivel e inductor, van a formar parte del mismo grupo homogéneo. Alquileres, el único que hay, servicio de apoyo, proceso de servicio, nivel de apoyo, inductor metros cuadrados, va a formar parte de un grupo que va a ser el solo, y los gastos en personal, que también tienen características propias, pertenecen al proceso de producción, al nivel unitario, y el inductor es mano de obra directa, con lo cual van a formar parte del mismo grupo homogéneo. Entonces, dijimos que y clasificamos los grupos en nivel lote, nivel unidad de producción y en nivel de apoyo. Lo que pasa es que acá, si bien tenemos nivel unidad de producción tanto en el grupo 2 como en el 3, el problema que tenemos es que no comparten ni proceso ni nivel. ¿Correcto? Entonces, hemos definido que el grupo 1 en el grupo 1 están la actividad 1 y 2, en el grupo 2 están la 4 y la 5, en el grupo 3 está la 6 y en el grupo 4 está la 3. ¿Ok?
¿Qué pasa después entonces? En función de esos agrupamientos, ahora primero creo los grupos homogéneos, ahora voy a tener que determinar la tasa de grupo, que viene a ser más o menos como la cuota predeterminada de carga fabril. En definitiva, fíjense lo que estoy haciendo. Tomo los costos totales de las actividades del grupo homogéneo. En el caso, estamos haciendo, por ejemplo, vamos a hacer el grupo homogéneo 1, ¿sí? Tenemos la puesta a punto, eran 88.000 pesos, y el control de calidad 74.000 pesos, ¿sí? Los voy a sumar y los voy a dividir por el nivel de actividad previsto, o sea, los 60 órdenes de compra. Con lo cual, perdón, orden de producción, con lo cual me está dando 2.700 pesos por cada orden de producción, ¿sí? Y así voy a trabajar exactamente con el resto de los grupos y voy a establecer cada una de las tasas de grupo. Voy a tener, en el caso de la tasa 2, voy a estar sumando 41.800 pesos de la amortización de máquinas y equipos, más 84.000 pesos de la fuerza motriz. ¿Por qué? Porque comparten proceso nivel inductor y lo voy a dividir por 60.000, que son las horas máquina totales. Entonces voy a establecer que tengo 2 pesos con 10 por cada hora máquina. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es, en lugar de establecer una cuota predeterminada de carga fabril para todos los productos que pasan por un departamento, estoy estableciendo una cuota predeterminada para cada una de las actividades que se desarrollan para poder producir un producto. ¿Me entienden lo que estoy planteando? Sí, profe, entiendo. ¿Sí? Bien. Entonces, en definitiva, estoy sustituyendo una tasa global por tasas que están mucho más parcializadas y vinculadas directamente con la actividad. Del mismo modo voy a hacer con el caso de la tasa 3, que son los gastos vinculados con personal, 117.000 dividido 12.000, me da 9 pesos con 75 por cada hora hombre, y con el alquiler, digamos, las actividades de apoyo, que son las últimas que consideramos siempre, van a ser 10.000 dividido 200 metros cuadrados, me da 50 pesos por cada metro cuadrado. ¿Ok? Volvemos. ¿Cuál es el paso siguiente? Determinar el nivel de uso de las actividades y aplicar las tasas de grupo al uso que voy a estar realizando. Entonces, acá lo que tengo que hacer es establecer el costo de las chapas de acero inoxidable. La pregunta mía es, ¿cuáles son los conceptos que voy a tener que ir volcando para establecer el costo de producción de las chapas de acero inoxidable? ¿Alguna respuesta? Cero. Todo lo que es lo real en vez de lo presupuestado, digamos. ¿Por qué todo lo que es lo real en lugar de lo presupuestado? Porque van a ser los costos de producción del mes en el que estás. Porque voy a tener que hacer la aplicación de las cuotas que pude determinar. Y la aplicación, en realidad lo que voy a tomar acá es ¿qué elementos deberían formar parte de este costo? Miren el enunciado y díganme cuáles son los elementos que deberían formar parte del costo. Y las horas hombre, pero aplicadas a las chapas de acero inoxidable, lo mismo con las horas máquinas, la parte de carga fabril, o sea, de las cuotas que fuiste sacando. Bien. Y te faltó lo más importante. La materia prima. La materia prima. Entonces, vamos a las chapas de acero inoxidable. Los materiales directos. Fíjense que tenemos materiales directos, la materia prima, las chapas eran 50.000 pesos, ¿sí? Como material directo. Después, ¿qué otro concepto deberíamos tomar? ¿Qué seguiría después? Porque yo les digo, muchas veces como nos metemos la cabeza en que estamos haciendo ABC, nos cerramos de semejante manera que yo le he preguntado en un examen,
Y se olvidan de que los productos tienen una materia prima y tienen una mano de obra. Arrancan directamente por las actividades y no salen en un examen oral, no salen de las actividades. ¿Y qué otra cosa le falta? ¿Y qué otra cosa te falta? Y no salen de las actividades. En realidad tenemos siempre los materiales directos, perdón. En segundo lugar, las remuneraciones. Fíjense que nosotros acá en remuneraciones, ¿qué hicimos? Vamos al cuadro 2, donde dice nivel de actividad real. Tengo 400 horas hombre. El valor de la hora hombre son 20 pesos. Quiero pensar que tiene qué cosa estos 20 pesos. La antigüedad incluida. Y la antigüedad que tiene las cargas sociales, que agarraron, que alguien se tomó el trabajo de calcular el índice de cargas sociales, multiplicó el valor hora y llegó de casualidad a una cifra muy redondita que son 20 pesos. Cuando hablamos de la antigüedad, ustedes saben que ustedes muchas veces se desviven por decir, la antigüedad. No, la antigüedad hasta es opinable. Hasta es opinable si debiera considerarse como costo de la mano de obra directa. ¿Y por qué digo que es opinable? Ustedes imagínense una empresa en la cual tengo personal en el departamento, vamos a suponer esta empresa que tiene el departamento 1 y el departamento 2. El departamento 1 tiene todo el personal, tiene 50 años de promedio de edad y 20 años de antigüedad en el trabajo, de promedio. ¿Sí? Y el departamento número 2 son todos pibes de 23 años que tienen 1 año y medio de antigüedad de promedio. Supongamos que la antigüedad fuera muy significativa, digamos, vamos a ponerle 1% anual. En el primer caso tendrías un 30% de incremento en el valor de la remuneración como consecuencia de la antigüedad, y en el segundo solamente tendrías un 1%. Ese 29% de diferencia. Es lógico que yo lo esté mostrando, digamos, como un costo vinculado con la mano de obra directa. Es una pregunta, ¿no? Hay autores que dicen que sí, que está bien, que es lo que corresponde. Yo tengo otro concepto, que es el que me gusta a mí, lo que no quiere decir que sea el correcto. Para mí, todas esas cuestiones que están vinculadas con las características de la población empleada, digamos, del personal en relación de dependencia, para evitar distorsiones, porque acá lo que yo quiero ver es decir, bueno, ¿cuál es el valor hora? Y yo lo que tengo que tratar es de meter la menor cantidad de cosas que distorsionen el valor hora. Digamos, valor hora, obviamente, más cargas sociales, ¿sí? Entonces, yo lo que debo tratar, lo que intento es meter allí solamente aquellas cosas que no, digamos, que sean acordes, afines y que no distorsionen. Todo lo que distorsione, lo que voy a hacer, lo voy a excluir y lo voy a mostrar dentro de lo que serían los costos indirectos de fabricación. Con lo cual, lo voy a distribuir y si el producto pasa por el departamento 1 y se lleva una parte de esa antigüedad, que se lo lleve. Si nunca pasa por el departamento 1, no le tocará, y lo mismo, y así sucesivamente, digamos. Todo dependerá de si el producto le toca pasar o no por el departamento y se llevará una porción de la antigüedad de ese personal. Digamos que, fíjense que estamos hablando por ahí de un 29% de incremento en el costo de la mano de obra. Puede llegar a ser muy significativo. Lo pongo en un extremo porque por lo general no se da eso de que todos los obreros tengan 30 años de antigüedad promedio en un departamento y 1 año y medio en otro, pero podría darse. Y si se da, lo que hace es distorsionar la información. ¿Sí? Es una opinión personal. Lo de la antigüedad para mí es absolutamente secundaria y en definitiva admite distintos tipos de tratamiento. ¿Sí? A lo mejor cuando vimos la clase del factor trabajo no hablamos nunca de ese tema, pero bueno, ahora que como cayó a colación, por eso lo comento. ¿Sí? Por ahí estas charlas son más interesantes que la clase en sí misma, porque unos van cayendo cosas que si no, de otro modo no hubieran salido. Bien,
Entonces decíamos que tenemos un costo de mano de obra de 8.000 pesos para el departamento 1 y 34.000 pesos para el departamento 2. Después vamos a las actividades a nivel lote de producción. Yo miro acá en la información real, tengo órdenes de producción. ¿Cuántas órdenes de producción? Tengo 20. 20 órdenes de producción y habíamos establecido que la cuota, perdón, mal no recuerdo, sí, habíamos establecido que la tasa de grupo eran 2.700 pesos por orden de producción. ¿Qué hago? 20 por 2.700, 54.000. Sencillo. Voy a las actividades a nivel unidades de producción, ¿sí? Acá lo que estoy tomando son, recuerden que había dos tipos de actividades vinculadas con unidades de producción. Las primeras eran la tasa de grupo 2, que era la que estaba vinculada con amortizaciones y fuerza motriz, y la del grupo 3, que estaban la del grupo 3, bien digo, que estaban vinculados con lo que serían los gastos en personal, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tomo del departamento número 1, 3.000 horas máquina, a 2,10 por hora máquina. Del departamento número 2 teníamos 15.000 horas máquina, que es el dato real, surge, digamos, fíjense que en el enunciado, fíjense que tenemos como nivel de actividad real 15.000 horas máquina. Esas 15.000 horas máquina las multiplicamos por 2,10. Después tenemos para lo que sería la tasa de grupo 3, o sea, los gastos en personal. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 400 horas hombre, que son las mismas que usamos para mano de obra directa, y 1.700 horas hombre para el departamento número 2. ¿Me siguen? Las 400 horas hombre son estas mismas, las ponemos acá, pero acá estamos considerando el costo de mano de obra, y acá estamos considerando los costos asociados con el personal. ¿Sí? Entonces tenemos 400 horas hombre por 9,75 y 1.700 horas hombre por 9,75. ¿Se entendió lo que hicimos acá en el nivel de unidades de producción? ¿Podés repetir eso último de las 400 y los 1.700, por favor? Nosotros habíamos dicho que los gastos, recordemos, vamos a cómo hicimos el cálculo de la cuota, perdón, de la tasa de grupo. ¿Sí? Voy a volver a la tasa de grupo. Acá. Nosotros habíamos considerado que la tasa de grupo eran los 117.000 pesos que establecía el nivel presupuestario, dividido las 12.000 horas hombre que teníamos enunciado en el cuadro 1. ¿Esto qué nos establecía? Que por cada hora hombre nosotros íbamos a tener 9 pesos con 75 de costo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá, vamos a este cuadro y decimos, en el departamento número 1, ¿cuántas horas hombre hubo? 400. 400, que es el dato que surge del cuadro de abajo. Tenemos horas hombre, departamento 1, 400, horas hombre, departamento 2, 1.700. Obviamente, imputables a chapa acero inoxidable, ¿sí? Tenemos 400 por 9,75 y 1.700 por 9,75. Claro, las multiplicás por la cuota que había sacado antes. En todos los casos lo que estoy tomando, esto es lo mismo que hacíamos con la carga fabril aplicada, chicos. Decíamos, tomamos el dato real, o sea, las 20 órdenes de producción, las 3.000 horas máquina, las 15.000 horas máquina, las 400 horas hombre, las 1.700 horas hombre, la multiplico por la tasa de grupo que determiné. ¿Sí? Que esto es lo mismo que hacíamos, multiplicábamos las horas de mano de obra, perdón, las horas máquinas reales, las multiplicamos por la cuota predeterminada. Es exactamente lo mismo, lo único que en lugar de aplicar una cuota, aplicamos un montón de cuotas en función de la cantidad de grupos homogéneos que tengamos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con las actividades a nivel apoyo? Exactamente lo mismo. Tenemos 60 metros cubiertos a 50 pesos por metro, 3.000 pesos. Costo total, 207.215 pesos. Costo unitario, ¿de dónde salieron las 2.000? Eran las 2.000 unidades producidas en el mes,
el costo unitario estaba vinculado con las 2.000 unidades producidas en el mes, que son las que están en el nivel de actividad real, primer renglón, con lo cual cada chapa me costó 103 pesos con 61 centavos. ¿Sí? ¿Se entendió de dónde salen los datos? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Lo mismo hacemos con las chapas lisas. Lo único que, obviamente, tomando los parámetros de chapas lisas. Los materiales directos, según la planilla donde dice nivel de actividad real, eran 250.000 pesos. El total de remuneración del departamento 1 se toman la columna chapas lisas, y ahí encuentran que tienen 7.300 horas hombre, y para el departamento 2 tienen 2.300. Lo van a multiplicar por el valor hora, que presumo que tiene índice de carga social incluido, que son 25 pesos cada una. Tenemos un total de costo de mano de obra de 240.000 pesos. Actividades a nivel dote de producción, tenemos 30 órdenes de producción, ¿sí? Fíjense que ese orden de producción figura también ahí, en lugar de, fíjense que acá, si nosotros comparamos el real con el presupuestado, tenemos un desvío de 10 órdenes de producción. O sea que vamos a tener, en definitiva, si yo comparara las órdenes de producción, voy a tener voy a tener alrededor de 27.000 pesos, si no me equivoco, serían 10 órdenes de producción que no pude cumplir, por 2.700 pesos cada orden de producción, tendríamos 27.000 pesos ya de una subaplicación como consecuencia de no haber hecho las 60 órdenes de producción del mes. ¿Me siguieron la idea? Epa, ¿qué pasa? ¿El triunfo de Boca les hizo mal? ¿Algún River Platense? Me perdí en esto que dijiste de la subaplicación. A ver. Te seguí hasta ahí. Vamos a la planilla anterior. Acá tenemos que efectivamente se produjeron 20 órdenes de producción, ¿sí? Y en esta, 30. ¿Cuántas órdenes de producción se produjeron? 50. ¿Cuántas estaban previstas? 60. ¿Sí? Entonces, si yo había previsto 60 órdenes de producción, fíjate, el impacto que tendríamos sería que en lugar de haber aplicado costos para cubrir las 60 órdenes, yo lo que estoy haciendo, tengo 10 órdenes de producción, o sea, 27.000 pesos que estaría sobreaplicando, perdón. ¿Me explico? Claro, porque presupuestaste 60 órdenes y en realidad pudiste hacer 50. Pude hacer 50, exactamente. Perfecto. Después tenemos, lo mismo pasa con las horas máquina. Fíjense que estoy tomando las horas máquina a nivel unidad, digamos, para el caso de las horas máquina tengo 7.000. Y tengo 35.000, que también surgen del mismo cuadro, que las voy a multiplicar por 2,10, que es la cuota predeterminada, que la tasa de grupo predeterminada para estos conceptos. Y después tengo lo mismo, las 7.300 horas y 2.300 horas hombre, por 9,75, sería lo aplicado en concepto de tasa de grupo, por las tasas de grupo, en concepto de lo que serían los gastos de personal indirecto. Y respecto a las actividades de apoyo, voy a tener 140 metros cubiertos a 50 pesos, me cuestan 7.000 pesos. Un costo total de 759.660 pesos, pero como tengo 10.000 unidades producidas, fíjense que también figuran las unidades reales, son 75 pesos con casi 97 centavos por cada chapa lisa producida. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos serían los aspectos que hacen a la ABC, y ahora vamos a charlar un poco sobre las actividades para la próxima clase.
Voy a dejar de presentar. Bien. Dudas. Primero. No me digan no entendí nada porque no vamos a poder dar la clase nuevamente. ¿Qué dudas tienen? ¿Quedó alguna duda? Seguramente tienen un montón, pero por ahí después de la lectura de la bibliografía que les recomendé, por ahí les voy a publicar el PowerPoint para que lo tengan, para poder ir siguiéndolo, y ni bien pueda procesar la clase, se las voy a subir. Perdón, encontré por ahí como dificultad lo que tenemos que hacer al principio, la clasificación. ¿Cómo me doy cuenta yo en la clasificación del nivel de... Bueno, es la parte más difícil. Después lo otro, digamos, claramente es la parte más difícil. Nosotros lo que tratamos es que a través de los enunciados puedan detectar con facilidad, digamos, esto es lo mismo, perdón, les pasaba lo mismo cuando tenían que trabajar con la carga fabril. Con la carga fabril ustedes agarraban y decían, voy a utilizar cantidad de personal. Y en realidad, si estaban hablando de servicio médico, era cantidad de personal atendido en el servicio médico. No era el mismo, digamos, y les daba distinto. Digamos, acá pasa exactamente lo mismo que les sucedía a ustedes cuando trabajaban con los costos indirectos de fabricación, pasa acá cuando tenemos que definir proceso a nivel inductor. Proceso es bastante más fácil y el problema que tenemos por ahí es con el nivel y con el inductor. Básicamente, el problema más grande es el nivel. El inductor, por lo general, surge claramente, porque por lo general no requiere mayor grado de análisis. El proceso tampoco, el proceso se ve claramente si es de producción, si es de comercialización, si es de abastecimiento, si es de apoyo. El problema básicamente por lo general está con el nivel. Nosotros tratamos de que en los casos prácticos el nivel surja claramente. Tratamos, a veces no es tan fácil. En este caso, por ejemplo, tiene algunas si no, digamos, en este caso, como lo usamos para guiarlos, no tiene demasiado problema porque nosotros lo advertimos, le decimos, bueno, esto es así, asá, ¿ok? Por ejemplo, en amortizaciones, fuerza motriz y el gasto en personal, ¿por qué no podría haber sido, por ejemplo, lotes en vez de unidades? Podría haber sido. En realidad, yo creo que muchas veces es un problema de decisión, el tema de definir si lo asociamos a un lote, si lo asociamos a una unidad. ¿Sí? Lo que pasa es que acá no tenías lote de producción. A ver, sí, teníamos orden de producción. Sí, podríamos haberlo asociado a orden de producción. De todas maneras, probablemente hubieran formado parte de otros grupos también. Porque supuestamente, sin duda hubieran formado parte de otro grupo, porque fíjate que el grupo 1 tenías producción, lote y orden de producción. Suponte que amortizaciones hubieras podido tener producción, lote, hora máquina, con lo cual no te coincidían proceso nivel inductor. Y en fuerza motriz también hubieras tenido producción, nivel lote y nivel hora máquina, con lo cual de todas maneras hubieran formado parte de otro grupo. Claro, ¿sí? Lo diferenciaban los inductores. Por lo general el que hace la clave es el inductor, porque es el que en definitiva termina asociando. Recuerden que el inductor, el cost driver, es el que termina asociando la actividad con la unidad de obra. ¿Sí? Entonces, el que por lo general define es eso. Lo otro nos puede llevar a confusión, a decir, bueno, participa de un proceso, digamos, en el proceso tampoco podés tener problema. Por eso digo que donde se generan la mayor cantidad de dificultades es en el nivel. Como vos decís, Clarisa, podría haber sido unidad o podría haber sido lote, digamos, y
y Silvio planteaba claramente, ahí es donde se nos plantea la dificultad. Por lo general, insisto, en el nivel y el cost driver no aparece el problema, aparece por lo general en el nivel. ¿Sí? Eso es absolutamente cierto. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, para poder asociarlo más o menos a lo que ya sabíamos, digamos, de la otra forma de distribuir los costos indirectos, Sí. ¿el inductor sería como una especie de base de distribución? Sería, el cost driver es muy parecido a lo que hacían cuando hacían la distribución secundaria, en el cual establecían cuál era la unidad que utilizaban para distribuir el costo del departamento de servicio en el productivo. ¿Sí? Básicamente el inductor no es otra cosa que eso. Claro, bien. Yo porque, bueno, a medida que lo íbamos leyendo decía, por ejemplo, horas máquina, metros cuadrados y eso, Sí, iba asociándolo con el otro método, digamos. Justamente, el modo, aparte el modo de entender esto es asociarlo con el método tradicional. Por eso yo cuando empezamos la clase dije, les voy a explicar, voy a empezar más atrás para poder para que ustedes lleguen a entender bien el ABC. ¿Y por qué empiezo más atrás? Empiezo más atrás, porque cuidado, que acá en el ABC, recuerden una de las críticas que le hacen estos tres autores al modelo ABC, que lo que plantean es, se basa en datos, digamos, lo plantean como que se trabaja con datos históricos. Y yo digo que no. Nosotros podemos trabajar con presupuesto como trabajamos acá. Del mismo modo que se trabaja con la carga fabril, que nosotros trabajamos con presupuesto, acá también trabajamos con presupuesto. ¿Sí? Digamos, por eso yo lo que planteo es decir, esto es otro modo de asignar, digamos, es lo mismo, pero asignamos de otro modo. En lugar de asignarlo a los departamentos, que es lo que el RKW que llamaban los RKWs, son las iniciales de un nombre larguísimo, así de largo, que habían inventado los alemanes para esto, y que es el método, lo que nosotros también denominamos el método de secciones homogéneas, método tradicional, método de secciones homogéneas. Y el ABC. Son dos modos diferentes de hacer más o menos lo mismo. ¿Sí? Y pero esto de que vos decías que había algunos que como que criticaban el método porque se basaba en valores históricos. Si vos querés compararlo presupuestado con lo real, sí o sí tenés que usar valores históricos. Sí o sí, no, naturalmente, no tenés opciones. O sea, no va a haber forma de decir no se basa en valores históricos, tenés que usarlos. Lo que pasa es que ellos decían que era un método, digamos, que lo que planteaban como que era un método ex post. Yo digo que no. Yo digo que puede ser un método ex ante, como lo estamos utilizando nosotros. Tiene que ser, digamos, puede ser un método en el cual nosotros podemos trabajar con costeo variable. Es más, no recuerdo si, creo que hay un trabajo de Marcelo Podmogilny del libro que yo les puse escaneados que habla de, de variabilidad y habla de aspectos vinculados con el análisis marginal utilizando ABC. Así que no es tan, digamos, yo no creo que por ahí tenga esas limitaciones. Muchas veces uno se limita en función de decir, bueno, el método, cuidado. Cuando uno trabaja con métodos, intenta trabajar con métodos puros, ¿sí? Se encuentra con dificultades para resolver algunas cuestiones. Cuando uno dice, yo necesito trabajar con ABC, ¿sí? Pero necesito trabajar, necesito llevarlo al campo, yo voy a adaptar todas aquellas, digamos, el método puro lo voy a adaptar a lo que yo necesito. Esto es lo importante que ustedes tienen que aprender de esto. Digamos, ustedes tienen que decir, ¿este es el método puro? Sí. ¿Lo puedo adaptar a las necesidades que yo encuentre en la empresa? Por supuesto que lo puedo adaptar. Digamos, si en el método puro plantea que tiene que ser histórico, bueno, yo lo puedo predeterminar, porque yo hago lo mismo que hacía con lo otro, lo presupuesto, y después lo aplico en función de horas reales. Y listo, se terminó la historia. Digamos, acá el tema es si efectivamente podemos, si necesariamente tenemos que trabajar con un método puro o si podemos trabajar con algún método que se aparte un poco del método puro. Que yo creo que son la riqueza
de las técnicas que nosotros aplicamos es que podemos apartarnos, digamos, podemos apartarnos del método puro. Si no, chicos, ¿sabés qué hacemos? Hacemos la resolución técnica de los costos, le ponemos RT número 79 y después decimos, aplicamos el RT 79 hasta que alguno diga, bueno, esto se hace de otro modo y hace la 87. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la contabilidad? Digamos, la contabilidad, cuidado, reconozco las limitaciones y reconozco el porqué de la contabilidad, pero creo que acá la riqueza justamente de trabajar en costos es que uno no tiene, digamos, el límite es la imaginación y la posibilidad de, obviamente, la imaginación sin vulnerar principios, ¿no? Porque la imaginación, yo conozco a algunos que son muy imaginativos, pero más vale que no la apliquen para hacer costos. ¿Los 2000? No. ¿Alguna pregunta más? No, profe, de mi parte no. Bien, les voy a poner un caso en Unicen virtual para que vayan trabajando, que hagan algunos avances para hasta la clase que viene. En la clase que viene lo vamos a terminar digamos, vamos a chequear las cosas que se hicieron y lo vamos a terminar en clase como para terminar el caso. Les aclaro que el 24 de mayo, que era feriado, no es feriado, así que nos estamos viendo el lunes que viene. En el caso que hubiera sido feriado, más allá de que no hubiéramos tenido nada que hacer, seguramente no nos hubiéramos encontrado, pero nos vamos a encontrar el lunes que viene. Les voy a mandar el enlace y de todas maneras les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan ir avanzando con un caso de similares características que un poquito más complejo, y ya con algunas cuestiones comparativas de método tradicional versus método ABC. ¿De acuerdo? Chicos, por mí la clase está terminada. Nos vemos cuando quieran. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Miguel, ¿puede ser 2 segunditos? Hacer no una tengo consulta. problema. Los que quieran quedarse se quedan. Gracias. Gracias, Miguel. Hasta luego. Chao, hasta luego. Dale, Silvio. Sí, lo mío igualmente no tiene que ver con la materia, sí con la... digo, para que no grabes. Dame un segundo. Para no aburrir a todos. No, detengo la grabación mejor.